Bienvenidos a este evento que estamos auspiciando entre IDEA Internacional y el Diálogo Interamericano. Mi nombre es Tamara Taracio Croner, soy la directora del programa sobre Estado de Derecho aquí en el Diálogo Interamericano. Es un gusto para mí pasarle la palabra a Kevin Casas Zamora, que no necesita presentación, pero preside IDEA Internacional y va a arrancar este evento con unos comentarios de bienvenida y disparadores para esta conversación tan importante que vamos a tener hoy sobre la regulación del dinero en la política. Bienvenidos a todos y todas que están en la pantalla, en el Zoom y en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tamara, y muchas gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros en esta discusión virtual. Empiezo, como es menester, agradeciendo al Diálogo Interamericano, a Rebeca, a Tamara. Para mí es un gusto hacer cosas con el diálogo, porque sigo siendo parte del diálogo al día de hoy. Y también quiero agradecer al equipo de IDEA, a mi equipo, a nuestro equipo en el programa regional para América Latina y el Caribe, y a Marcela en particular, porque este evento nació de una conversación que tuvimos hace ya algunos meses en Montevideo con Tamara, y es la verdad que muy bonito ver que se materializa. Mire, y este evento me alegra por otras razones eh, que tienen que ver con mi trayectoria profesional. Este tema de la regulación del financiamiento de la política es una de esas cosas a las que yo le he dedicado mucho tiempo a lo largo de los años, desde diferentes lugares como académico, pero también como político que fui. Eh, Celebro este evento en primer lugar porque manifiesta el interés en el tema del financiamiento de la política. Puedo decirles que hace 25 años, cuando yo empecé eh, a hacer investigación sobre este tema, esta discusión sobre financiamiento político era una cosa esotérica, era una cosa como que estaba en los márgenes de la discusión de la ciencia política, ciertamente, y también en los márgenes de la discusión de los sistemas políticos, en los márgenes del debate político. En aquel momento se empezó haciendo algún trabajo interesante sobre los marcos legales que regulaban el financiamiento de la política en la región, pero con muy poco contenido empírico. Hoy la situación ha cambiado mucho en la región porque hay marcos legales en casi todas partes, que como seguramente se verá a lo largo de esta conversación, son marcos legales que tienen grandes problemas de aplicación, al igual que los tienen en todo el mundo. Ha cambiado también la situación en la región sobre esta discusión del financiamiento de la política, porque esta discusión de alguna manera es un resultado del desarrollo democrático de la región. La regulación del financiamiento es de alguna manera una reforma de segundo grado. Es una reforma que emprenden los sistemas políticos una vez que los ladrillos básicos del sistema electoral más o menos están consolidados en la región. Entonces es natural que de alguna manera este tema haya tomado la importancia que tiene precisamente ahora. Pero además, yo creo que un cambio importante es que hay ahora en la región una conciencia mucho mayor de que este es un tema crucial para la salud de la democracia y un tema que ninguna democracia ha logrado resolver a cabalidad. Y es un tema importante, central para la salud de la democracia, porque el financiamiento de la política compromete o puede comprometer la equidad en el proceso electoral, porque puede comprometer un valor central de la democracia, que es la igualdad política, confiriéndole a diferentes grupos y a diferentes personas
posibilidades distintas de influir en la política pública. Y es un tema central finalmente porque puede comprometer la integridad del sistema democrático. Porque, como bien sabemos, es una fuente permanente de conflictos de interés y una fuente permanente de distorsión del interés público. No es la única fuente de distorsión, pero es una muy importante. Y a esto se añade otra razón que hace importante este evento y oportuno, que es que habida cuenta que vamos a hablar en esta sesión sobre el financiamiento de la política y su vínculo con las economías ilícitas en América Latina, la verdad es que yo tengo crecientemente la impresión de que la violencia criminal y en particular la presencia del crimen organizado son posiblemente el riesgo más grande que enfrenta la democracia en América Latina en este momento. No más para darles algunos ejemplos de estas últimas 2 semanas, y aquí no hago más que citar un artículo que publicó hace un par de días una estimada colega chilena, Lucía Damer, que mencionaba que en las últimas 2 semanas en Haití hubo una masacre que dejó 115 muertos perpetrada por una de las pandillas criminales que operan en Haití, que tienen en este momento control del país. En las últimas 2 semanas vimos el asesinato del alcalde de Chilpancingo en el estado de Guerrero, en México, una semana después de haber asumido el cargo. Estamos viendo aquí, mientras discutimos nosotros en este evento, un paro de transporte en Lima, en Perú, motivado por el aumento de la inseguridad y el aumento de las extorsiones que sufren los transportistas. Entonces, el tema está muy candente en todas partes. Es un tema, el del crimen organizado y su presencia, que introduce una enorme distorsión en el funcionamiento de las instituciones políticas. No solo eso, es un tema que se está convirtiendo en el lugar en el que abrevan algunas de las peores tentaciones autoritarias en la región. Digo, ya hace una cierta cantidad de años, hace 10, 12 años, cuando yo estaba en Brookings Institution, escribí una monografía sobre la relación entre el impacto del crimen en el funcionamiento de las instituciones democráticas. Y una de las cosas que me encontré, entre muchas, fue que cuando uno hacía el ejercicio estadístico, la gente que había sido víctima del crimen o que sentía una altísima ansiedad por la situación de seguridad, que se sentía amenazada gravemente por la situación de seguridad, que tenía una altísima percepción de inseguridad, era considerablemente más propensa a apoyar un golpe militar que resolviera los problemas de seguridad ciudadana en la región. Y bueno, eso es una especulación, pero lo que está pasando en El Salvador no es una especulación, es una realidad. Lo que está pasando en El Salvador es la manifestación ostensible de cómo las preocupaciones por la seguridad pueden llevar a un país completo a desentenderse de cualquier preocupación por el Estado de Derecho o por las instituciones democráticas. La gente en América Latina está dispuesta a sacrificar casi cualquier aspecto del sistema democrático si se siente amenazada por la seguridad. Y le añado otra cosa, que es que la presencia del crimen organizado en América Latina ha devenido en algo extremadamente complejo, porque a diferencia de lo que sugieren algunas de las discusiones que tenemos sobre este tema con frecuencia en los debates públicos, el crimen organizado en América Latina ya no es un tumor que puede ser extirpado, sino que es una infección generalizada en la sociedad, que pienso que ya no podemos erradicar fácilmente,
pero cuyas peores manifestaciones debemos ciertamente tratar de mitigar y administrar. Entonces, este evento que nos convoca acá trata de la interconexión entre ambos fenómenos, el financiamiento de la política y el crimen organizado. ¿Y qué es lo que hace tan urgente esta discusión? Bueno, yo diría que la primera razón que hace urgente esta discusión es que hay un conjunto de condiciones que hacen a América Latina muy vulnerable a la utilización del financiamiento de la política como una vía para que organizaciones criminales capturen las instituciones políticas. ¿Qué condiciones? Bueno, obviamente la primera y más obvia de ellas es la presencia endémica del crimen organizado en la región. Pero hay otras condiciones que añaden a esa vulnerabilidad. Tenemos elecciones cada vez más competitivas y en algunos casos, no necesariamente en todos, más caras. Tenemos una muy pobre implementación de los controles legales sobre el financiamiento, como lo mencionaba antes. Tenemos procesos muy vigorosos de descentralización política en la región desde hace ya mucho tiempo que hacen relevante la captura de las instituciones locales. Y a ese tema voy a volver. Y finalmente tenemos organizaciones partidarias muy débiles. En América Latina, los criminales no necesitan financiar una organización partidaria nacional para ser competitivos electoralmente. Lo único que necesitan hacer es financiar una maquinaria electoral a veces sorprendentemente frágil. Entonces hay un conjunto de condiciones que hacen particularmente vulnerable a la política de América Latina a la penetración del crimen organizado a través del financiamiento de las actividades partidarias y electorales. Por otro lado, yo creo que otra razón que hace muy urgente esta discusión es que los peligros que se derivan del financiamiento de la política por parte del crimen organizado son particularmente serios, particularmente agudos. Primero porque se trata, a diferencia, digamos, de los intereses empresariales que legítimos que financian la política en América Latina y en tantas otras partes, cuando hablamos de crimen organizado, estamos hablando de un actor que no simplemente busca influir la conducta de los tomadores de decisión. Ya aquí no hablamos de influencia, sino de capacidad de coerción, que es otra cosa cualitativamente diferente. Pero además, cuando se trata de la influencia de actores legítimos a través del financiamiento político, de lo que hablamos es de que una parte importante de la influencia que se compra a través del financiamiento de las campañas es para ajustar el contenido de la ley a los intereses de quienes contribuyen. En el caso del crimen organizado, por el contrario, el interés fundamental es la impunidad. En otras palabras, el interés fundamental no es ajustar el contenido de la ley. El interés fundamental es el vaciamiento del Estado de Derecho. Y finalmente, este tema es muy urgente porque de alguna manera todo lo que he venido diciendo supone que la distinción entre autoridades políticas y criminales es clara. Y resulta que eso no siempre es así. En muchísimos casos, la distinción entre autoridades criminales se disuelve y el Estado, las autoridades oficiales del Estado, terminan siendo parte de una organización criminal de una manera que hace que a veces no sea ni siquiera necesario trasladar recursos económicos a las campañas. Y aquí me acuerdo de una cosa que escribí cuando trabajaba en Brookings sobre el caso de Italia, justamente un estudio sobre el financiamiento de las campañas por parte de la mafia en Italia. Y escribieron los autores de este estudio de caso, de parte de un volumen que yo edité, un estudio fascinante sobre cómo en Italia, cuando emergen los escándalos de Mani Puliti a mediados de los 90,
Una de las cosas más notables es que a pesar de la montaña de evidencia de la interacción entre la mafia y los partidos políticos en Italia, no apareció prácticamente evidencia alguna de que la mafia financiara campañas. Porque lo que sucedía es que particularmente en el caso de la democracia cristiana en el sur de Italia, su interacción con la mafia era tal que a cambio de la impunidad que proveían los políticos, las organizaciones criminales, la mafia, que tenía control territorial, lo que hacía era movilizar votos para la democracia cristiana. Aún más, en algunos casos, las organizaciones criminales, la mafia, era contratada por los políticos, lo que generaba más bien que los flujos de recursos más bien iban de los políticos a las organizaciones criminales y no al revés. Entonces, la imbricación de las autoridades legítimas del Estado y las organizaciones criminales puede llegar a ser muy, muy compleja. Entonces, el financiamiento de la política por parte del crimen organizado simplemente configura una amenaza especialmente intensa para las instituciones democráticas. Y cierro esto con 4 puntos finales muy prácticos, que seguramente van a salir en el curso de esta discusión. Mire, lo primero es que en esta discusión es vital ponerle atención al nivel local de la política, porque es el más vulnerable a la penetración del crimen organizado. Es el más vulnerable porque es el que menos atención atrae por parte de los controles legales que existen y por parte de la prensa. Y porque el nivel local, la penetración por parte del financiamiento político del crimen organizado es mucho más eficiente y barata a nivel local. A fin de cuentas, las organizaciones criminales no necesitan tener en la planilla al ministro de Hacienda, necesitan al funcionario local de aduanas, no necesitan tener en planilla al ministro de Seguridad, necesitan al oficial de policía en la localidad. Entonces es mucho más barato capturar las instituciones a nivel local. En segundo lugar, como en todo lado, yo creo que el problema más urgente que hay que resolver en materia de regulación del financiamiento político en América Latina es la falta de aplicación de los controles al financiamiento. O sea, la legislación está. Seguir insistiendo en añadir legislación tal vez sea necesario en algunos casos, pero en la mayoría de los casos el problema es la aplicación o la falta de aplicación de la legislación existente. Yo creo que ese es debe ser el foco de la discusión. En tercer lugar, esta discusión requiere de un enfoque más amplio que va más allá de la simple legislación para regular el financiamiento. Yo creo que es muy importante expandir el lente y utilizar un enfoque un poquito más holístico de esto, que hable, por ejemplo, del rol que en esta discusión tienen las autoridades bancarias y tributarias. Una de las cosas que ha sucedido positivas, que ha sucedido en Costa Rica en materia de financiamiento político, es que por sentencia de la Sala Constitucional, el secreto bancario no existe en materia de financiamiento de campañas. Entonces, es muy importante ir más allá de la simple legislación y empezar a involucrar a otros actores que pueden tener un impacto importante en la búsqueda de transparencia del financiamiento político. Y finalmente, yo creo que es vital crear una red para intercambiar información y lección aprendidas que agrupe a diferentes actores que trabajan en la tarea de aumentar la transparencia del financiamiento de campañas, autoridades electorales, periodistas de investigación, organizaciones de la sociedad civil. Ojalá logremos juntarlas para que comparen notas de qué es lo que funciona, qué es lo que hace cada quien que añade transparencia a esta discusión y ojalá después de esa discusión destilemos el contenido de eso y lo convirtamos en módulos de capacitación
que ayuden a formar periodistas de investigación en este tema, que ayuden a las autoridades electorales a ser más eficientes, que ayuden a las organizaciones de la sociedad civil que están dedicadas a la tarea de aumentar la transparencia del financiamiento de campañas. Que se sepa que IDEA está en la mejor disposición de colaborar en un esfuerzo de este tipo. Yo creo que es urgente que colaboremos en todo aquello que tienda, en primer lugar, a impedir la captura de las instituciones democráticas por parte del crimen organizado, pero también en todo aquello que impida que la presencia del crimen organizado en la vida de las sociedades latinoamericanas se convierta en una justificación para sacrificar a las instituciones democráticas en el altar de la seguridad de nuestras comunidades. Ese es el reto que tenemos, no es un reto pequeño y nunca ha sido más urgente. Gracias. Muchísimas gracias, Kevin, por esos comentarios introductorios que nos llevan a un panel de lujo para comentar esto que nos planteas. Quisiera empezar, vamos a hacer una ronda de un par de preguntas que voy a moderar yo para los panelistas que nos acompañan, los iré presentando a medida que van hablando y luego abrimos a preguntas que surjan de los participantes del Zoom. Así que muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Quisiera comenzar con Janina. Janina Segnini es periodista de investigación y profesora de práctica profesional en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia. Janina, muchas gracias por acompañarnos y quisiera ver si nos puedes compartir un poco tu perspectiva. Has participado en proyectos como Offshore Leaks, en los papeles de Panamá. ¿Qué tipo de patrones observaste en el uso de fondos ilícitos por parte de políticos, de funcionarios públicos? ¿Cómo estas revelaciones pueden influir en la percepción pública de lo que pasa y en la regulación del financiamiento político, que es el tema que nos convoca? Muchísimas gracias, Tamara. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a mis compañeros de panel. Bueno, yo tengo 30 años de hacer periodismo de investigación, especialmente en temas de corrupción y crimen organizado. Y durante todo este tiempo, pues he investigado personalmente y con equipos que he liderado muchísimos casos de financiamiento ilegal a campañas políticas. Pero concretamente lo que me pregunta sobre los papeles de Panamá, Offshore Leaks, desde entonces hemos publicado en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, del cual soy parte, 4 revelaciones más, entre ellas FinCEN Files, Pandora Papers, Swiss Secrets. Estas filtraciones nacen de en whistleblowers o personas que entregan una gran cantidad de información a periodistas que trabajamos en equipo. Para Panama Papers trabajamos más de 400 periodistas en todas partes del mundo. Y bueno, ¿cuáles son los patrones? La pregunta es clave, porque cualquier cosa mala que investiguemos, llámese de lo que sea, siempre termina en una sociedad fantasma o una sociedad registrada en paraísos fiscales. Y es fundamental, o sea, antes de hablar de la regulación nacional y de la aplicación de las leyes, como bien lo decía mi compatriota, el doctor Casas, es importantísimo poner el foco primero a nivel internacional y aquí no quiero ser cándida, bueno, yo no soy política, entonces por dicha no quiero ser cándida porque realmente es frustrante ver cómo, por ejemplo, después de la publicación de los papeles de Panamá, hubo una presión política sobre el país, en particular la OSD, etcétera, para aprobar modificaciones que impidieran el registro, por ejemplo, de sociedades con acciones al portador. Para los que no saben qué es eso, las sociedades con acciones al portador básicamente son entidades legales que el dueño es el que tiene el papelito en la mano. En Panamá eso era, hasta el 2015, eso era legal. Luego de la presión internacional, pues se quitó. Pero ¿qué pasa? Yo digo que esto es como fumigar cucarachas. ¿Por qué? Porque se aplica una reforma en Panamá
y se van todos para Belice o para Islas Vírgenes Británicas. O sea, y si ustedes se ponen a pensar, no son solo esos países, esos son los que están tal vez en el imaginario colectivo por estas revelaciones. Aquí mismo en Nueva York, esto es un paraíso fiscal. No hay cómo saber quiénes son los dueños de las LLCs, que son dueñas de apartamentos y edificios, y no hay cómo saberlo. Nevada, Dakota del Sur, por ejemplo. O sea, estamos hablando de jurisdicciones que están bajo el control de países supuestamente desarrollados. Entonces, es un fenómeno que no toca solo a las islas tropicales exóticas, sino que va más allá de eso. ¿Y qué es lo que vemos? Que es el vehículo más efectivo para ocultar fondos, sobre todo ilegales, y desviar, qué sé yo, sobornos, financiamiento ilegal, desde luego. Y el caso más notable lo vemos con Odebrecht, una empresa brasileña constructora que creó, imagínense, un departamento completo, una división se llamaba División de Operaciones Estructuradas para gestionar sobornos y pagos fuera de los libros. Este esquema fue clave para financiar ilegalmente las campañas en varios países de América Latina, como Brasil, Perú, México, Ecuador y otros. Odebrecht admitió haber financiado las campañas presidenciales de varios políticos. Aquí pues es importantísimo el caso de Perú, por ejemplo. Keiko Fujimori y Ollanta Humala, ambos recibieron alrededor de $3 millones de Odebrecht. Es en las elecciones del 2011, pero también, bueno, tenemos una panelista que seguro va a ahondar muchísimo más en casos más recientes. Desde entonces, vemos como en México el narcotráfico y el crimen organizado han jugado un papel importantísimo, y los grupos delictivos usan intermediarios, por ejemplo, y empresas fachadas para poder hacer donaciones a partidos esperando impunidad a cambio de esas contribuciones. Y bueno, no solo el caso, otro caso también relativamente reciente, o sea, estamos hablando de narcoestados. Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, que está actualmente en prisión acá en Nueva York, recibió financiamiento del narcotráfico durante su campaña. Entonces, ¿cuál es el común denominador? Aquí puedo seguir dando ejemplos de varios países. Y es que al tener la posibilidad de triangular fondos en jurisdicciones opacas como estas que menciono, es casi imposible para los reguladores tener acceso a esta información. Por eso es que el periodismo de investigación es fundamental en esta lucha, y coincido con el doctor Casas en que también haciendo una mea culpa como profesional del periodismo, y es que en muchísimos casos el ojo está puesto en las campañas presidenciales y no en las campañas locales. Y si hay algo predilecto por el crimen organizado y por los corruptos, son las campañas locales. Son más baratas, son más efectivas, sobre todo en las costas. Y lo vemos en México, lo vemos en Ecuador, lo vemos en casi que todos los países de América Latina, como en Argentina, por ejemplo, lugares como Rosario. Sí, son microlaboratorios en donde es muy barato hacerse con la autoridad local. Nosotros hicimos un proyecto en Costa Rica que se llamaba No Voto a Ciegas, y lo que hicimos fue utilizar tecnología para cruzar bases de datos de yo le llamo periodismo profiláctico, porque normalmente los periodistas de investigación actuamos como forenses y llegamos como ya después, cuando está el muerto y las moscas, a ver qué fue lo que pasó, tratar de reconstruirlo. En el caso, el periodismo profiláctico, empezamos a hacer esto hace unos 20 años, y era, bueno, no sabemos ni por quién votamos, vamos a hacer un cruce de datos con todos los nombres de estas personas y otras bases de datos en donde no deberían estar, por ejemplo, causas judiciales, etcétera. Lo que encontramos, a grosso modo, les cuento, había candidatos, estoy hablando de campañas regionales o municipales, había candidatos que tenían 27 condenas por secuestro extorsivo y otro tipo de delitos, y estaban nominados para alcaldes en las elecciones regionales. ¿Por qué?
porque es, de nuevo, ya antes se trataba de contribuciones, yo creo que eso ya está bastante superado, no son solo contribuciones económicas y hay muchísimas formas de hacerlo. La más novedosa es pagar directamente a empresas como Cambridge Analytica, que hay muchas ahora en América Latina, en vez de hacer la contribución, pagarle de una vez a los que saben cómo manipular campañas electorales con desinformación utilizando tecnología y algoritmos y lo que se llama micro-targeting, que no sé cómo decirlo en español, pero básicamente es cuando usted tiene 5.000 puntos de datos sobre un ser humano, y eso es muy fácil recolectarlo hoy en día, los políticos lo que están haciendo es enfocándose en cuántos votos necesito, 100.000, ok, entonces se enfocan directamente en aquellos votantes no decididos y los utilizan como laboratorio y lo que hacen es enviarles directamente información a ellos, a este grupo de 20.000 personas acá, 20.000 personas acá, para influir su comportamiento. Esto es baratísimo. Antes las campañas electorales eran muy caras. Esto sale muy barato. Por cierto, muchos de los expertos en esto están en México y en Argentina, que son como las cunas, digamos, de todas estas empresas. El año pasado publicamos, también soy cofundadora del Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación, publicamos una serie que les recomiendo leer, se llama Mercenarios Digitales. Y en esa serie que publicamos en 13 países de América Latina, revelamos cómo estas empresas de Brasil, en Argentina, en todos los países de América Latina están pues influyendo influyendo y moviendo masas de una forma súper barata. Entonces es un tipo de contribución ilegal que no se ve porque estaba, digamos, en un mundo paralelo invisible que ni siquiera está debidamente regulado con las capacidades que hay hasta hoy. Y finalmente, bueno, pues yo creo que hay 4 temas súper importantes, además de enfocarse en volver los ojos hacia el interior de los países, sobre todo en las costas. Los pagos indirectos, estos como la minería de datos y el microtargeting para poner presidentes. Vean, ahora usando esta tecnología, con $200.000, uno puede poner un zapato de presidente. Es impresionante qué tan influyente y qué tan efectiva es la tecnología ahora para poder hacer este tipo de cosas. Entonces creo que tenemos que ir más allá y ver los retos que la tecnología nos está proponiendo. Y también quiero mencionar una cosa que no se ha mencionado y es el tema de está bien, tenemos el crimen organizado, no está bien, o sea, es una dimensión, pero también tenemos estados completos influyendo en las elecciones de otros estados, y eso es crucial, lo vemos en Estados Unidos, con todas las investigaciones que hubo sobre la influencia de Rusia en las elecciones, lo vemos actualmente en las elecciones en la campaña electoral también, con las denuncias que se han conocido, la influencia, por ejemplo, de países como China, en América Latina es fundamental. Para dar un ejemplo, Bolivia tiene la mayor cantidad de reservas y yacimientos de litio en todo el mundo. Es baratísimo poner un presidente en Bolivia. Entonces, ¿para qué estos actores quieren influir en las elecciones? No es un tema solo de impunidad, es un tema de control de recursos también. El tema del litio, particularmente en América del Sur, es importante porque tiene las mayores reservas de litio. Entonces, hay que conectar, digamos, estas realidades y estos pagos ilícitos con el motivo máximo o ulterior, digamos, y aquí también menciono grupos religiosos. Otra investigación transnacional que hicimos con CLIP se llama Transnacionales de la Fe, y ahí fue donde encontramos cómo los grupos influyentes religiosos están particularmente entronizados en la política interna de muchos países, y aunque representan a veces un 25% de la población o un 20%, logran, precisamente porque sus adeptos son obedientes, logran hacer pactos con políticos que luego terminan definiendo la agenda política, las políticas públicas,
en temas sociales relevantes. Creo que con eso. Muchas gracias, Janina. Y con estos comentarios que fueron muy interesantes y muy provocadores, quisiera darle la palabra a los otros panelistas que tenemos, que son representantes de distintas autoridades vinculadas con cuestiones electorales en Argentina, México y Colombia, para que nos den también su perspectiva sobre cómo estas instituciones han abordado el desafío enorme de controlar el financiamiento político y de garantizar la transparencia en las campañas electorales. Y diría que mi pregunta general para los tres es, ¿cuáles son los problemas principales que ven, que han hecho estas instituciones y qué tipo de lecciones podemos aprender de las estrategias que adoptaron en cada uno de estos países? Si les parece, podemos empezar con el doctor Santiago Corcuera, que es presidente de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, para escuchar un poco de cómo ve esta perspectiva desde Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Dialogue y muchísimas gracias a todos los que están en el panel. A ver, para empezar, coincido plenamente con lo que han dicho anteriormente. No voy a decir nada demasiado nuevo. Sí agregaría algunas particularidades. En la Argentina, además del problema de la federalización, que luego vamos a volver y sobre el que, digamos, todos coincidimos en el sentido de que para el financiamiento ilegal es mucho más práctico y mucho más eficiente invertir en candidaturas locales que en candidaturas nacionales. Lo que sí yo creo que es una peculiaridad argentina es que no ha sido el Congreso el primero en tener iniciativas en este campo, sino que las iniciativas han surgido básicamente del propio Poder Judicial. Esto es muy elocuente y ocurrió a partir del año 2003. Hemos tenido procesos de avance y de retroceso, y estos retrocesos han tenido también mucho que ver con modificaciones legislativas que vinieron luego de fallos judiciales. O sea, la secuencia es el escándalo, la reacción, la regulación y luego un nuevo escándalo y una nueva regulación. Lo que creo que es muy claro es que también advertimos una enorme reducción en los costos de la operación sobre las campañas electorales. ¿Eh? Y en lo que recién se mencionaba en torno de eh, cómo la prestación de servicios viene a suplir en gran medida los aportes dinerarios en concreto. ¿Eh? Nosotros estamos observando que en muchos casos se tratan de aportes en especies. ¿Mm? Efectivamente, explotación de datos, que es un servicio hoy que cada día es más barato, y trabajo, digamos, de análisis de comunicación, que también es algo más barato. Hay algo que quiero mencionar y que no me parece menor, y es que en algunas plataformas de redes de comunicación hemos tenido eco en la interlocución. Creo que ese no es un dato menor. Seguramente estas plataformas no lo hacen con un ánimo caritativo, sino seguramente con el interés de diferenciarse y de lograr tener un estándar políticamente correcto. Entonces, por ejemplo, no tengo problema en decir que la biblioteca de anuncios de Meta para nosotros ha sido un avance sustancial. Las políticas que ha llevado adelante WhatsApp luego de los escándalos que se produjeron en Brasil ha sido también algo útil. Y hay otras plataformas con las cuales realmente nos es absolutamente imposible tener ninguna clase de interrupción. Hoy no necesito decirlo, son el ágora de la discusión política, de modo que gran parte del financiamiento pasa por así. Hago propio también otro problema que creo que tenemos nosotros mismos como autoridades electorales, y es que
somos habitualmente criticados por no lograr exponer el 100% del gasto. Y en ese punto, debo decirles que tengo algo de envidia con lo que ustedes están contando, porque no hemos logrado en la República Argentina tener una sociedad civil lo suficientemente activa y grupos de investigación lo suficientemente vivos como para avanzar y profundizar sobre los datos que nosotros logramos exponer. En muchos casos, nuestras exposiciones son solamente el principio para trabajos más profundos. Vuelvo al tema de la federalización. La Argentina es un país federal, tiene 24 unidades subnacionales, de las cuales muy pocas cuentan con regímenes de control de financiamiento, y efectivamente estamos viendo graves problemas en algunos lugares, como se mencionaba recién, una ciudad muy importante en el interior, que es Rosario, o la frontera de la Argentina con Bolivia en Salta, donde unidades subnacionales están indiscutiblemente penetradas por financiamiento proveniente de actividades ilícitas. Luego, un capítulo en sí mismo en Argentina, que merecería una descripción mucho más larga, es el dinero proveniente de la corrupción. ¿Por qué digo que es un capítulo en sí mismo? Porque es cierto, creo que la realidad de Odebrecht a nuestros días ha cambiado mucho. Creo que hoy gran parte de lo que se dice recaudar para financiar campañas electorales es lisa y llanamente corrupción. Es muy difícil encontrar un trazo eh, genuino de aplicación a las campañas. Por otra parte, les mencionaba también los corsi y ricorsi de nuestra historia legislativa, como por ejemplo, tuvimos normas desde hace unos años que impedían el aporte de personas jurídicas, y hoy tenemos nuevamente habilitado el aporte de personas jurídicas en las campañas electorales. Ustedes me preguntarán a qué se debe esto. Seguramente se debe a que hay factores de presión que operan sobre los poderes públicos para obtener este tipo de cauces, lo cual, no necesito decirles, es muchísimo más difícil de controlar y de perseguir. Por eso es que valoro mucho que estemos viendo esto en términos dinámicos. Y creo que esta es una problemática que excede muchísimo, como bien lo plantea Kevin recurrentemente, a las autoridades electorales. Este no es un problema de autoridades electorales, este es un problema cultural, social, este es un problema donde indiscutiblemente, sin periodismo de investigación, sin una sociedad civil activa y sin, sobre todo, los consumidores finales de la información, que son ciudadanos realmente interesados por conocer el origen del financiamiento y quienes operan detrás de las campañas, es una visión solamente parcial. Muchísimas gracias. Quisiera darle la palabra a la doctora Carla Humphrey, que es consejera electoral y presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, el Instituto Nacional Electoral de México, para que nos pueda dar sus comentarios iniciales. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos quienes me acompañan en este panel. Es un honor de verdad acompañarles, escucharles y además pues compartir en este tema muy relevante para nuestros países y para nuestra región. Creo que podremos dividir el tema, bueno, de el dinero en la política o en las campañas electorales en dos. Lo que formalmente se hace, que es estos revisiones que hacemos en México desde 2014. Sabemos que pues la fiscalización es a nivel nacional, cosa que no pasaba antes. Ahora es el propio Instituto Nacional Electoral el que fiscaliza todas las campañas en todo el país, de todas las candidaturas, ya sean independientes, partidos políticos nacionales, partidos políticos
locales. Y creo que aquí la división es que hemos avanzado mucho en lo que les pedimos formalmente, en estos informes periódicos, en los sistemas que llamamos de información en tiempo real, en este sistema de contabilización, le llamamos el CIF, en el que tienen que ir incorporando pues todos sus gastos con toda la documentación necesaria para ir comprobando, con plazos muy ajustados para revisar esta documentación, con además por otra vía, todas las quejas o denuncias que se puedan presentar en materia de financiamiento, que tenemos que ir resolviendo a la par de estar fiscalizando estos informes de precampaña o de campaña o anuales, y que eso nos da una muy buena visión de lo que está pasando. Pero creo que al final de cuentas hemos caído en un formalismo, hemos caído en temas, oía cuestiones que decían quienes me antecedieron en la voz, y por ejemplo hablaba Kevin de preocupación del crimen organizado a nivel local, y es cierto, pero yo añadiría una razón. Creo que a final de cuentas esas campañas son menos costosas, pero además la cercanía con las y los candidatos y con sus familiares, y el poder generar este entorno de presión con cada una de las personas que pueden o no ser candidatas. Hemos estado evaluando o viendo, incluso señalado por partidos políticos, de candidaturas únicas en algunos municipios, y debemos cuestionarnos por qué son únicas, porque solo un partido político está proponiendo a un solo candidato o candidata, y es claro pues que tiene que ver una injerencia de organizaciones del crimen organizado para determinar este tipo de candidaturas. La cercanía, el conocimiento de familiares, de equipos de trabajo, hace que sea mucho más clara la amenaza, el miedo, la presión que pueden tener a nivel local. Pues este tipo de grupos que no lo tienen o es mucho menos visible a nivel nacional. Segundo, a nivel de México hemos avanzado mucho en el tema. En México no es aplicable a la autoridad electoral el secreto financiero, el secreto bancario, el secreto judicial, ni el secreto ministerial, aunque eso ha sido a base de casos que se han ido investigando, el famoso caso de Pemexgate, el famoso casos de amigos de Fox. Sin embargo, en la práctica es donde no se aterriza. Ya también lo decía Kevin, una cosa es la norma. La Comisión de Fiscalización del INE no es oponible a ninguno de estos secretos cuando estamos haciendo estas investigaciones, pero al final de cuentas tenemos recurrentes negativas o dilaciones en la entrega de la información necesaria para hacer nuestras investigaciones, y creo que aquí pues varias autoridades podríamos compartir a nivel interamericano estos temas de que la información no llega en tiempo, no llega completa, no llega en los plazos en los que lo necesitamos para poder resolver, y en su caso incluso anular una elección en sede jurisdiccional o retirar alguna candidatura. El tercero, creo que es importantísimo involucrar a otras autoridades y las redes de cooperación de las que se hablaba, pero yo iré un paso más allá. Creo que lo importante ya no está en lo que nos reportan, sino en lo que no reportan, tanto candidaturas como candidatos, como partidos políticos. Y es aquí donde esta investigación que habla Janina, que es muy, muy importante, tiene mucho sentido. Creo que habría que incorporar estándares interamericanos, si no es que internacionales. Tuve la oportunidad de estar un tiempo en la Unidad de Inteligencia Financiera y conocí estos índices. Ahorita hablabas, Janina, de una investigación de FinCEN, y justamente he promovido, y ahora estamos haciendo estos cambios de poder incorporar algunos de estos estándares, estas 40 recomendaciones de Gafi contra el lavado de dinero, justamente para traer algunas de las cuestiones que me parecen muy importantes. Esto de el beneficiario final, saber al final de cuentas a quién está yendo a dar o quién está beneficiándose con el uso del dinero público y el privado que están en las campañas electorales, hacer una mejor diligencia. Pues el cliente se llama, obviamente, en el tema de lavado de dinero. Aquí tendremos que ver de partidos políticos y de candidaturas, a quién se está contratando, a quién se le está ofreciendo un cargo público. Nosotros como Instituto Nacional Electoral hemos puesto mucho
mucho énfasis en responsabilizar a los partidos políticos de a quién están eligiendo como candidatas o candidatos a cargos de elección popular. Es decir, los partidos políticos deben y tienen que ser el primer filtro de a quién están colocando como candidatos, si tienen o no vínculos con organizaciones del crimen organizado, porque como cuestiones de seguridad, las autoridades electorales no tenemos esas competencias para tener atribuciones legales en materia de seguridad, pero sí, por ejemplo, en financiamiento. Y por tanto, lo primero que les decimos es, son ustedes los que tienen que ser ese filtro, el primero, de ver a quién ofrecen o a quién registran como candidatas y candidatos, y no esperen a que después las autoridades electorales, con base en otra serie de cuestiones, particularmente normativas y relacionadas a faltas distintas, no presentación de informes, no acreditación o no presentación de documentación respecto de distintos gastos, por ejemplo, seamos quienes tengamos que retirar candidaturas o sancionar algunas candidaturas, y que incluso se pueden anular elecciones por rebase de topes de gastos de campañas, por recibir recursos ilegales, que ilegales por supuesto serían del crimen organizado, pero también recursos públicos que no son los que tienen que dar o que utilizarse en las campañas. Aquí decía el doctor Corcuera, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción creo que tenemos que reconocer que no tiene fronteras. Si solamente lo dejamos en el marco de cada uno de nuestros países, creo que Odebrecht es un caso emblemático que tocó a varias de los países, a varias de las democracias latinoamericanas, metiendo justamente estos recursos en campañas electorales, y creo que no había estos mecanismos para comunicar a tiempo qué estaba pasando en cada uno de nuestros países. Aquí, volviendo a Gafi, creo que es muy importante ver temas como los whistleblowers, los alertadores internos de los que se hablaba también, el tema de transparencia, el tema de las criptomonedas o activos virtuales que no tenemos, yo creo, en nuestros países, no estamos preparados en términos de elecciones para ver cómo se puede mover el dinero de otras maneras que no lo estamos viendo. En Gafi tenemos recomendaciones incluso para los proveedores de servicios de activos virtuales para que tengan una oficina, por ejemplo, en el país, para que puedan responder que cualquier requerimiento de las autoridades, que pasa un poco también en redes digitales y redes sociales, que no tenemos, por ejemplo, estos despachos en cada una de nuestros países, que podamos acudir a estas redes y decir, oigan, bueno, ¿quién pagó esta publicidad? ¿Por qué se está violentando a un candidato o una candidata en temas de violencia política? Se tiene que retirar este post que ya se subió. Hay obviamente redes y plataformas que colaboran más con las autoridades electorales. El caso de Meta, yo diría que con México tiene muy buena colaboración, incluso en temas de ya ahora no permitir que nada se financie o se pueda comprar, digamos, cualquier pauta o pagar cualquier pauta en efectivo, sino con tarjetas, darnos este rastreo para poder saber quién está atrás de una propaganda, y además, pues con temas obviamente de acotar el discurso de odio. La biblioteca digital sirve mucho para este tipo de denuncias, pero creo que me parece muy importante el tema de colaboración interna con las autoridades que tenemos, las autoridades bancarias, las unidades de inteligencia financiera que tenemos en nuestros países, incluso pues un tema que sale de la atribución de las autoridades electorales, como es el compartir información a través de la red segura Egmont, pero como países sí podemos tener acceso por distintos mecanismos, fiscalías, unidades de inteligencia financiera, para llegar a esa información. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que yo vería que México tiene un sólido andamiaje respecto al reporte de los gastos de campaña. Sin embargo, hasta está en el tema muy formal. Me preocupa lo que estamos dejando de ver, lo que estamos dejando de ver como injerencia de estos recursos que no estamos pudiendo mapear. Y esto me preocupa porque si bien tenemos una fiscalización que es
larga, extenuante, muy comprensiva de muchos temas, monitoreos de medios, monitoreos de espectaculares, de medios impresos, fiscalización de distintos recursos, solicitar a distintas autoridades que nos provean de información para hacer este contraste de información con lo que nos reportan sujetos obligados, partidos políticos y candidaturas. Lo cierto es que me preocupa todo lo que hay afuera y que creo que no tenemos un estándar interamericano al menos, si no es que internacional, para poder poner estos temas muy relevantes de cómo podemos ver, por ejemplo, alertas tempranas, cómo podemos tener estos estándares más bajos de protección a quienes son candidatas y candidatos para poder tener un seguimiento a qué pasa en sus finanzas, en cómo están moviendo, se mueven los recursos alrededor de no solo de ellos y ellas, sino de sus PEPs, de los PEPs y de los grupos que conforman las personas cercanas a estos PEPs, que también tendríamos que tener acceso a cómo están por ese lado pudiendo tener financiamiento de campañas, por supuesto, a las empresas fachada, a la triangulación de recursos. Nosotros tenemos un registro de proveedores con los que los partidos políticos solo pueden contratar a estas empresas como proveedoras. Sin embargo, todos los años nos seguimos encontrando que los partidos siguen teniendo empresas que contratan fuera de este esquema, y es claro que aquí pues las características cambian. Empresas recientemente creadas o de otro giro distinto al que están ofreciendo en campañas electorales, que desaparecen después de la campaña electoral, que uno va a hacer una visita y la empresa no existe en ese lugar y existe un negocio que nada tiene que ver, con unas dimensiones muy pequeñas para las cantidades de recursos que están manejando. Entonces, creo que en el instituto estamos manejando un tema de modelo basado en riesgos. Es decir, lo alimentamos de 56 variables que tienen que ver con lo que tenemos que revisar en nuestra propia legislación, que va, por supuesto, desde cuentas, desde información que nos proveen los propios entes obligados, información que nos proveen sujetos a los que les pedimos información, digo, perdón, autoridades a los que les pedimos información. También, por ejemplo, estas verificaciones que hacemos con quienes contratan con partidos políticos o candidaturas, pero creo que tenemos que tener muchas más medidas preventivas. Es decir, desde que inician las campañas electorales, o más bien la preselección de candidaturas, estas precampañas por parte de partidos políticos, tendríamos que tener monitoreados desde ese primer nivel a todas las personas que ya de entrada están levantando la mano para estar, digamos, en una primera precampaña sin que sepamos si van a ser o no las y los candidatos, pero creo que estos sistemas de alertas tempranas, de red flags que tiene que haber, de reportes de actividades inusuales, son muy importantes, porque si no, a la par de una campaña electoral que corre en tiempos muy rápidos, fiscalizar y detener cualquier posibilidad de intromisión del crimen organizado se hace muy compleja. Creo que si no estamos esperando a una fiscalización ex post, es decir, que cuando ya estén en el cargo, estén imputados por este tipo de delitos y de infracciones a la normatividad electoral, que cuando menos en México hasta ahora es difícil que una vez que una persona tome un cargo, se ha cometido una infracción en el ámbito electoral, pues le sea retirado el cargo, particularmente por el tema del fuero. Iniciar investigaciones cuando ya están en el ejercicio del cargo es muy complejo, y por eso yo hablaría de 4 necesidades muy importantes. La primera, la colaboración interinstitucional con las agencias que manejan recursos, manejan información financiera dentro de nuestros países, pero en los tiempos que marca la normatividad, para poder tener una sanción que inhiba la comisión de este tipo de faltas
cosas y también para detener que estas personas que están recibiendo dinero, particularmente del crimen organizado, no lleguen al ejercicio de esos cargos públicos. Segundo, un sistema más amplio de normas que nos permita detener, sí, el lavado de dinero en las campañas, pero hacer un eco de estos estándares internacionales que me parece que funcionan bien y funcionan bien además entre distintos países para ver cualquier reporte inusual, cualquier movimiento en cuentas que detone ciertas alarmas, tomar temas muy importantes como quiénes son los beneficiarios finales, la debida diligencia del cliente, los alertadores internos por supuesto, tener un patrón de ver qué es lo que está pasando en nuestros países para poder alertarnos. Esta creación, por ejemplo, de empresas fachada, la facturación falsa, que también es un tema que tenemos que estar deteniendo junto con el tema de colaboración con otras autoridades. Y finalmente, pues el tema de no quedarnos solamente en el ámbito nacional, porque yo creo que el tema, y lo hemos visto, y han mencionado un caso muy relevante, el de Odebrecht, el tema de pues que esto está pasando en distintos países, particularmente en nuestra región al mismo tiempo. Entonces creo que tenemos que tener más y mejores elementos para comunicarnos esta información de manera más pronta, de forma que sea mucho más útil al resto de los países de forma oportuna. Yo la verdad es que lamento mucho que en México no haya habido una sanción clara por el tema de Odebrecht, como sí lo hubo en otros países. México tuvo investigaciones, sí hay gente en prisión por ese tema, pero particularmente desde el ámbito electoral, la Autoridad Administrativa Electoral, el INE, nunca contó con la información de la Fiscalía para poder actuar, así lo digo, y desde la Fiscalía, cuando menos tampoco se actuó en el ámbito electoral, la parte de la Fiscalía Electoral, para evidenciar, detener y hacer claro cuánto fue la cantidad de recursos que se incorporaron vía esta operación de esta empresa para influir en los resultados electorales. Así que yo creo que, por un lado, hay herramientas importantes que se tienen, registros, protocolos, manuales, lineamientos, pero creo que esos están muy aterrizados a nivel local y desatienden todo lo que pasa en el ámbito internacional que afecta muy claramente a nuestros países. Gracias. Muchísimas gracias. Le voy a pasar la palabra al doctor Parra, que es el director de Inspección y Vigilancia del Consejo Nacional Electoral de Colombia. Quisiera hacer un comentario por una cuestión de orden, como andamos demorados con los tiempos. Si alguno de los participantes en el Zoom tiene alguna pregunta que le quiera hacer a los participantes, que la vaya colocando en el chat o en la parte de preguntas y respuestas. Y después de darle la palabra al doctor Parra, hacemos una breve ronda por todos los panelistas para después darle la palabra a Marcela para cerrar, si les parece. Em, Doctor Parra, veo que está conectado, tuvimos unos líos de tecnología, pero que parece que no se han solucionado. Si mientras esperamos que se solucione eso, diría de pasar, si les parece a los demás panelistas, les hacemos como una ronda donde yo unifico las preguntas que vayan llegando de los participantes y la segunda pregunta que tenía yo para ustedes. Y si podemos ser un poquito más breves y concisos para no pasarnos mucho de la hora que nos comprometimos. Y tal vez vuelvo a Janina para hacerte una pregunta. Se mencionó un poco en alguna de las intervenciones, el doctor Corcuera habló específicamente sobre el papel de los medios de comunicación y la sociedad civil. Pero bueno, si nos puedes dar un poco como tu reacción a qué papel pueden desempeñar los medios de comunicación y la sociedad civil en esta materia. Y una adicional que no se ha tocado todavía, que es cuál debería ser el rol del sector privado. O sea, ¿quiénes son los actores que pueden influir en generar cambios en esta materia? Sí, gracias. Bueno, muy brevemente, creo que ya hay esfuerzos que se están haciendo en esta línea y quiero resaltar el
la importancia de usar la tecnología a nuestro favor en esto. Este año desarrollamos una serie de algoritmos en el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación que nos están permitiendo analizar en tiempo real las contrataciones públicas de entidades locales. Estamos precisamente enfocados en gobiernos locales. Entonces, ¿cómo funciona esto? La mayoría de las instituciones públicas en América Latina ya han ido desarrollando de una forma u otra sistemas o plataformas en donde se hacen transparentes los datos de contratación administrativa y otra serie incluso donaciones políticas, que es un tema que también involucra el desarrollo de tecnología. Lo que estamos haciendo es utilizando las 72 red flags de Open Contractorship para poder y convertirlas cada una en un algoritmo. Por ejemplo, y analizando los datos de forma masiva en tiempo real. Entonces, ¿qué permite eso? Yo puedo ver en tiempo real si ayer una institución aprobó o una contratación pública a una empresa que, por ejemplo, fue creada una semana antes de la licitación. Entonces, eso como a manera de dar un ejemplo, ahora con la inteligencia artificial podemos, además de la coordinación interinstitucional que mencionaba Carly, me parece fundamental, yo creo que debe involucrar también a otros sectores y no solamente agencias e instituciones públicas, sino también pues a la sociedad civil y desde luego a los periodistas. Eso realmente no ha funcionado muy bien porque cada uno tiene su mandato. Entonces, por ejemplo, decirle a un periodista de investigación colabore con las autoridades es prácticamente violar, digamos, los principios éticos fundamentales. Yo creo, y esto lo digo a título personal, no representando ninguna de las organizaciones para las que trabajo, yo sí creo que ya deberíamos ir evolucionando en ese tema. Sin quebrantar, digamos, las limitaciones que cada uno tiene. Por ejemplo, los fiscales tienen una limitación de no dar información. Bueno, en Brasil también eso fue un tema, porque hasta dónde todas esas limitaciones nos están impidiendo hacer un abordaje más extensivo. Los malos están unidos y globalizados, básicamente. Y nosotros andamos sueltos por ahí, cada uno haciendo una cosita con un financiamiento bastante limitado. Y aquí sí quiero decir, vean, los periodistas en Guatemala y en México están trabajando con las uñas. Los matan y no tienen financiamiento. O sea, casi que hay que estar demente en este momento para poder entrarle a los temas. Un periodista de investigación solo en una región sin apoyo, sin financiamiento, y es por eso que iniciativas como ICIJ, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, OCCRP, que es el Organized Crime and Corruption Reporting Project, también que es una red global de periodistas de investigación. Desde hace 20 años entendimos que eso de investigar así como el lobo solitario no es buen negocio en ningún sentido. Primero, todas las cosas que investigamos son transnacionales ya. Hasta un casito de corrupción allá en un pueblito alejado en Colombia tiene que ver con dinero transnacional, personas, flujos de dinero, personas y eventos internacionales. Entonces, la práctica de lo que llamamos periodismo de investigación transfronterizo está cada vez tomando más arraigo y creo que la única solución que tenemos, eso entre nosotros, ahí va avanzando, pero creo que tenemos que dar un paso más allá y en CLIP hemos tratado de trabajar con ONGs. Por ejemplo, ahora estamos investigando los fraudes con los bonos de carbono y hemos trabajado muy de cerca con expertos en otras áreas. Entonces, yo creo acá que entendiendo que todos tenemos pues limitaciones en cada uno de los roles que nos toca cumplir, creo que todavía, especialmente ahora, en un momento en donde el crimen está globalizado y todo está globalizado, la cooperación internacional y multidisciplinaria es fundamental. Y en eso, pues, por supuesto que juega un factor importante el sector privado.
nada más quiero cerrar con una anécdota. Hace 20 años yo lideraba el equipo de investigación en La Nación, en el periódico La Nación en Costa Rica, y descubrimos pues varios casos de corrupción que terminaron involucrando a 3 expresidentes y generando causas judiciales. Una de las experiencias creo más aleccionadoras es cuando me senté con los que pagaron los sobornos, que no fue uno, sino varios, muchos. Y a lo largo de 30 años he tenido la oportunidad de sentarme a conversar. A ver, y recuerdo la frase que uno de los funcionarios que pagó sobornos por parte de la empresa Alcatel me decía: ay, qué alivio que ya esto va a saber, porque se va a saber, porque tengo 30 años de estar viendo a ver cómo adivinar si la otra empresa le pagó más o la otra empresa le pagó más al funcionario. Y la verdad que esto es muy estresante. O sea, traigo la versión del corrupto al panel porque estamos hablando de acciones humanas complejas, en donde el sector privado a veces, y me decían, es que no hay otra forma de operar, no hay otra forma de operar y de obtener contratos públicos que pagarle al funcionario. Y si la empresa se convierte en la única que no paga, nosotros hay varias iniciativas internacionales que creo que más allá de la legislación, las empresas privadas pueden sumarse. Las Naciones Unidas tiene varias, hay Transparencia Internacional, y asumir voluntariamente estándares internacionales de transparencia y demás. Pero bueno, ¿qué hacemos con los que están precisamente con una agenda contraria? Yo creo que la cooperación interinstitucional, pero también de todos los sectores y sobre todo la cooperación internacional es clave. Y luego el tema del financiamiento es importante. Vean, el periodismo de investigación no se hace, no es fácil de hacer y cada vez se enfrentan más obstáculos. Y creo que el financiamiento es totalmente importante para que periodistas y actores de la sociedad civil puedan seguir monitoreando en sus regiones lo que ocurre. Y por supuesto que estos actores, cuando toman el poder, lo primero que hacen es eliminar cualquier posibilidad de crítica pública, y ahí es donde entran también las campañas de desinformación. Por ejemplo, en México, en Costa Rica y en varios otros países, en Argentina, casi que en toda América Latina hay toda una campaña. Esto es parte de un libreto de los autócratas modernos, que es eliminar la crítica de a ras, o sea, de entrada. Entonces, hay campañas de desinformación, de prensa canalla, prensa sicaria, prensa vendida. Hemos hecho análisis de datos sobre esas campañas y son campañas muy potentes que terminan deslegitimando la acción que actores fundamentales juegan en este proceso. Muchas gracias, Janina. Si les parece, veo que ahí se conectó el doctor Parra. Lo que voy a hacer es pasar a la doctora Humphrey un par de minutos para que pueda responder una pregunta que tenemos para ella, porque sé que se tiene que retirar antes para no perder la oportunidad de que la pueda responder, porque es muy, creo que importante y específica de México. Y es teniendo en cuenta la injerencia del crimen organizado en el financiamiento de las candidaturas, si nos puede explicar si la elección popular de miembros del Poder Judicial, después de la reforma constitucional aprobada en México, puede poner en jaque este tema. Muchas gracias, Tamara. Primero me gustaría decir que es cierto, el crimen organizado está más organizado que nosotros. El sector privado tiene también que tener estándares de compliance y de fuertes sanciones por cohecho y por otro tipo de temas de prácticas corruptas. Y la tecnología sin duda tiene que ser un aliado que nos ayude justamente a mapear y también a tener información, pues si no en tiempo real, con mucha rapidez para poder tener claridad respecto de lo que está pasando y detener estos fenómenos. Respecto de la pregunta, a ver, estamos en un momento en México en el que se acaba de publicar bueno, primero la reforma constitucional que pues hace que
el Poder Judicial vayamos a tener que organizar pues estas elecciones para 881 cargos. Se acaban de publicar esta semana las reformas a la ley secundaria, entre otras a la ley electoral, y estamos en un tema de suspensión. Tenemos al menos varias suspensiones en el órgano electoral, con lo cual, bueno, pues los trabajos por el momento pues están formalmente, digamos, no podemos seguir actuando. En la pregunta en concreto respecto del financiamiento, la norma constitucional señala que no hay financiamiento público ni privado, lo cual nos generó en reuniones que tuvimos un poco para bajar y ver cómo íbamos a organizar esta elección con distintas autoridades, porque la propia norma pues le da autoridad o competencia al Senado de la República, a otros poderes, en fin, y al INE para organizar toda la elección. Entonces, ahora se abre un capítulo que se llama de gastos personales, precisamente por una duda que planteábamos. Bueno, y si alguien de las y los candidatos, pues lo invitan a un foro para hablar, obviamente, del tema de la reforma, ¿cómo vamos a computar eso? Si le pagan el boleto de avión y va, pues obviamente es una aportación privada. Y si hay financiamiento público, la norma constitucional me parece que ahí no tuvo la claridad para plantear que pues obviamente son personas que pues incluso está planteado 60 días de campaña para los candidatos y candidatas que después de un comité de evaluación vayan a aparecer en estas boletas que nunca hemos tenido en el país, con muchos nombres para distintos cargos. Y creo que aquí lo importante es que se ordena que el instituto, ya estamos trabajando antes de la reforma legal en lineamientos en materia de fiscalización, justamente para hacer el seguimiento de este tema de cómo pueden o cómo estarían financiando los y las candidatas al Poder Judicial sus campañas por tres razones. Primero, porque sí se habla de un periodo de campaña. Segundo, porque es claro que va a haber movilización de recursos. Tercero, porque habla de que no puede haber recursos públicos ni privados, solamente estos gastos personales, y habla de viáticos y traslados. Tercero, digo, perdón, cuarto, porque habla de que pueden tener acceso a los espacios en radio y televisión y que pueden utilizar las redes sociales, pero sin pautado. Entonces tenemos que, pues, salirnos, digamos, de la caja para tener un marco de fiscalización distinto con un grupo muy claro. Aquí no son cualquier candidato o candidato, son abogadas y abogados con 5 años de carrera y por tanto, pues las particularidades en las cuales vamos a tener que fiscalizar una campaña con 881 cargos que se van a elegir y vamos a ver pues cuántos candidatos. Recordemos que los tres poderes del Estado pueden proponer a un determinado número de candidatos para cada uno de estos cargos y después incluso quienes están hoy en el cargo pueden decidir si también se pueden postular. Entonces, bueno, es una cuestión que nunca, pues, inédita en el país y lo que estamos haciendo es justamente tener claridad para con otras agencias del Estado, ver primero cómo llegan estas candidaturas, ya que nos diga el comité de evaluación quién van a ser, pues cuáles son, digamos, su estado financiero, cuáles son la fuente que van a utilizar para financiar estos gastos personales de los que se habla. La propia reforma nos da amplias facultades para solicitar información de declaraciones patrimoniales, declaraciones de intereses a cualquier autoridad respecto de cualquiera de las candidaturas para tener claridad de cuál es el origen de estos recursos con los que están financiando estos gastos. Y un tema interesante, también se establece un tope de gasto para que haya equidad en la contienda, el cual pues estaremos obviamente elaborando a partir de una norma que se dice que el tope mayor estará fijado en relación con las aportaciones que hacen los candidatos a candidaturas a diputaciones federales. A partir de ahí, en estas elecciones nacionales, ministros y magistrados electorales irá bajando este tope de gasto de campaña y las sanciones serán propiamente las que están ya en el Código Electoral. Entonces, pues sí, si hay riesgo en cualquier campaña, pues en esta, por supuesto, puede haberlo, pero estamos generando estos lineamientos para que hagan reportes los que sean
candidatos o no, aspirantes o no sé cómo llamarlos todavía a integrar el Poder Judicial y obviamente a generarnos algún tipo de reporte, a que nosotros podamos fiscalizar cuentas, gastos, nos den agendas de de los eventos en los que van a estar para que podamos ir fiscalizando dónde están, qué van a hacer, cuáles son los recursos que están utilizando y poder tener claridad de dónde vienen los recursos y cómo los están aplicando. Muchísimas gracias. Una sola acotación con ese tema que es muy importante. Ojalá que todo eso avance y se pueda hacer porque el impacto para el Estado de Derecho, que los cargos judiciales sean electos de esta manera, puede ser muy fuerte, ¿no? Porque un elemento fundamental del Estado de Derecho es que las decisiones judiciales se basen en las normas y en las regulaciones y no en ningún otro interés que pueda permearse en la contienda electoral. Entonces creo que es particularmente importante para el tema que nos convoca, ¿no? Sí, sin duda, es un tema que estoy dando, digamos, la opinión desde el ámbito de autoridad electoral y la parte que me toca como organizar este evento. La otra es un tema, obviamente, que nos preocupa como país, cuáles pueden ser los resultados de este tema y si esta va a ser una buena dirección la que se tome en el sentido de poner a elección popular todos los cargos en el sector, en el Poder Judicial, un tema que obviamente está generando muchas alertas y que como autoridad electoral, como ciudadana tengo mi opinión, pero como consejera electoral, pues tengo que acatar lo que dice la norma y lo que tenemos que hacer es ver y tener las mejores condiciones para que esto que tú dices, pues no se materialice y no haya injerencia externa de otros factores, no solo del crimen organizado, mediáticos, empresarios, en fin, que quieran tener su candidato o su candidata y que eso es lo que precisamente no puede pasar en ninguna elección, pero menos en esta del Poder Judicial. Muchísimas gracias. Estamos demorados en tiempo, así que les pido a los que estamos en línea que podamos quedarnos unos 15 o 20 minutos más para poder escuchar al doctor Antonio Parra y poder darle la palabra a Marcela para cerrar el evento. Y pasamos por el doctor Corcuera unos minutos si tiene respuestas a algunas de las preguntas que tenemos aquí en el evento. Pero pasamos al doctor Parra, por favor, que me alegro que solucionamos los temas tecnológicos. El doctor Parra, como les decía, es director de Inspección y Vigilancia del Consejo Nacional Electoral de Colombia. Lo escuchamos sobre su perspectiva sobre este tema. Bueno, buenos días a todos, Tamara, además compañeros de panel. A ver, para poder, digamos, hablar de la influencia del crimen organizado en la financiación política, digamos que tendría que plantear un poco nuestro sistema electoral en tratándose de financiación política. La financiación política de las candidaturas en Colombia, digamos que adopta un sistema mixto. Tenemos unas fuentes de financiación privada y tenemos unas fuentes de financiación estatal. Por ejemplo, en nuestras candidaturas, el Estado puede realizar unos anticipos a la candidatura de hasta el 80% de lo que se puede o de los topes máximos a invertir dentro de un proceso electoral. Digamos que esto es un tema interesante porque cuando la candidatura tiene una financiación estatal previa, ¿sí? Pues va a tener menos necesidad de acudir a fuentes de financiación privada, digamos, para apartarnos un poco de lo que es el crimen organizado. Entonces, podemos realizar unos anticipos, tenemos otra fuente de financiación que es por reposición por voto válido, pero eso lo hacemos con posterioridad. Ahora, importante, en nuestro sistema electoral, digamos que tenemos dos procesos de financiación totalmente diferentes. Uno para todas las campañas a cargos públicos de elección popular y otro especial para elegir presidente de la República. Por ejemplo, nosotros tenemos unas fuentes de financiación prohibidas definidas en la legislación, ¿sí? En donde, por ejemplo, para presidente de la República se prohíbe que las personas jurídicas puedan realizar aportes a esas campañas, mientras que
En tratándose de las demás campañas, no se prohíbe que las personas jurídicas aporten a ese tipo de campaña, por ejemplo, para elegir un alcalde, para elegir un gobernador, un diputado, un concejal o un senador de la República, no se tiene esa prohibición. Ahora, considero que nuestro ordenamiento ha ido evolucionando, ha ido mejorando para efectos de prohibir o tener unas herramientas para efectos de poder constatar que esas fuentes de financiación privada en realidad no ingresen o no permeen las campañas. Les podría, por ejemplo, establecer que nuestra ley 1475 del 2011 estableció unas obligaciones importantísimas para cada una de las campañas. Bueno, obligaciones que, digamos, se señala deben cumplir aquellas campañas electorales que puedan invertir en su campaña más de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes en fuentes de financiación privada, que eso diría es por lo menos un 90% de las campañas en Colombia tienen esta obligación. Aquí todas las campañas, una vez hay candidatura, deben designar un gerente único de campaña. Ese gerente único de campaña es el que va a administrar los recursos de la cuenta única y quien va a responder ante los organismos electorales por la financiación y además de manera a través de procesos penales. El gerente de campaña puede verse abocado, digamos, a procesos penales por irregularidades en la financiación de campaña de una candidatura. Entonces, primero vamos a nombrar un gerente de campaña, es obligatorio. Segundo, las candidaturas en Colombia deben aperturar una cuenta única bancaria. A través de esa apertura de cuenta única bancaria, nosotros lo que queremos es poder fiscalizar, poder auditar todos, absolutamente todos los dineros que ingresan a la cuenta, a la campaña correspondiente para determinar qué tipos de financiación, quién donó, si por ejemplo los funcionarios públicos no podemos donar a las campañas, si hay un funcionario público que haya donado, ¿sí? Si hay una persona que esté investigada por delitos de corrupción y otros tampoco puede donar, entonces nosotros podemos hacer digamos, esa triangulación una vez nosotros hacemos o obligamos mejor a que los recursos de las campañas todos ingresen por cuenta única. Claro, digamos, no se cumple. La gran cantidad de investigaciones que lleva el Consejo Nacional Electoral se da por que no se aperturó la cuenta única bancaria o porque se administró parcialmente los recursos en las cuentas únicas bancarias. Entonces, digamos que desde el Consejo Nacional Electoral hemos tenido la necesidad de presentar un proyecto de ley al Congreso de la República para efectos de fortalecer esta obligación de abrir una cuenta única para administrar recursos y adicionalmente, no solo para abrirla, sino para imponer unas sanciones mucho mayores, ¿sí? Entonces, digamos que cuando se infringen estas reglas de financiación de campaña en el Estado colombiano, pues el Consejo Nacional Electoral hace unas investigaciones administrativas sancionatorias y puede imponer unas multas que dan de 18 millones de pesos a 180 millones de pesos, es decir, es una multa totalmente baja, ¿sí? La idea, digamos, es fortalecer nuestro sistema electoral para que a través de la obligación de administrar todos los recursos, es decir, prohibir que pueda existir financiación en efectivo, ¿sí?, de una campaña, podamos hacer, digamos, temas de auditoría, ¿sí? Temas de auditoría que son complejos, porque si bien es cierto, pues nosotros tenemos un aplicativo que denominamos Cuentas Claras, en donde cada campaña está obligada a reportar sus ingresos y sus gastos periódicamente, cada 8 días lo van reportando, pues lo cierto es que las candidaturas no reportan todo, ¿sí? Y a la organización electoral le queda muy complejo hacer un análisis o hacer una investigación para determinar qué otra financiación tuvo, pues cuando el candidato no reporta. Entonces, digamos que es uno de los problemas principales para establecer la relación entre crimen organizado y financiación de campañas políticas en Colombia, ¿sí? Y digamos que como estrategias nosotros podríamos plantear fortalecer nuestro ordenamiento jurídico, penas más rigurosas y, digamos,
Consejo Nacional Electoral en Colombia es totalmente centralizado, nosotros no tenemos dependencias en todo el territorio, únicamente lo hacemos unos meses antes del proceso electoral, con lo cual es muy complejo desde el centro llegar a cada uno de los territorios de Colombia, ¿sí?, a efectos de poder ejercer una auditoría real en las sedes de las campañas, en cada una de las candidaturas. Eso tratamos de lograrlo con la creación de los tribunales de garantías electorales, ¿sí?, en donde a través de estos tribunales logramos un poco en ese proceso electoral hacerlo. Ahora, digamos que hay una sanción en nuestro ordenamiento jurídico para aquellas campañas que violan topes electorales, ¿sí? Se llama la pérdida del cargo. Digamos que el proceso de pérdida del cargo en Colombia, digámoslo así, es un procedimiento que para mí no tiene una herramienta para cumplir efectivamente con el querer. ¿Por qué? Pues porque para poder iniciar el proceso de pérdida del cargo, el Consejo Nacional Electoral debe sancionar al candidato por violación de topes electorales. Una vez se sanciona, se inicia el proceso de pérdida del cargo, por ejemplo, contra el alcalde o el gobernador, y el alcalde, una vez se inicia ese proceso de pérdida del cargo, tanto el alcalde como el partido pueden proponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo proferido o la sanción proferida por el Consejo Nacional Electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a llegar a un momento del proceso de pérdida del cargo que tengo que decretar la prejudicialidad, ¿sí? No puedo avanzar con el proceso de pérdida del cargo hasta que la jurisdicción de lo contencioso administrativa resuelva la nulidad y restablecimiento del derecho contra la sanción. ¿Y qué pasa? Que cuando ya resuelven y la jurisdicción de lo contenciosa pues puede fallar el proceso de pérdida del cargo, ya el alcalde o el gobernador terminaron su periodo. Es una herramienta que tenemos que perfeccionar, ¿sí?, precisamente para lograr tener unas mayores sanciones a esta práctica de financiación irregular o financiación prohibida, ¿sí? Pero digamos que en regla general nosotros tenemos unos muy buenos controles, falta un poco de pedagogía para que los candidatos efectivamente reporten, cumplan con su deber para efectos de realizar esos reportes y poder hacer auditoría en tiempo real. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esos comentarios. Lamento mucho, se tuvo que desconectar el doctor Corcuera porque tenían un acuerdo en la Cámara. Así que igual andamos pasaditos de tiempo. Así que para cerrar le paso la palabra a Marcela para que pueda darnos un cierre para este evento. Muchísimas gracias a todos por participar. Bueno, muchas gracias Tamara, al Diálogo Interamericano, y ha sido un honor desde IDEA poder coorganizar este evento, y muchísimas gracias a todos y cada uno de nuestros invitados, invitadas, participantes. Creo que hemos tenido una conversación que no es el fin de lo que estamos haciendo, sino que es una parte en este proceso de tratar de traer mayor visibilidad a la importancia, y creo que varios de los temas que hemos sacado en común, sobre los cuales tenemos acuerdo y que ya lo mencionaba nuestro secretario general, que ven casi al inicio, es la relevancia central que tiene la violencia, la inseguridad y la criminalidad como una de las amenazas principales que están enfrentando las democracias en nuestra región. Creo que todos compartimos, digamos, que este es un problema severo que se está profundizando y para el cual los estados de nuestros países y las instituciones democráticas no tienen necesariamente todas las condiciones para enfrentarlo. Otro de los temas que creo que han sido centrales en la discusión es destacar la importancia de reconocer la vulnerabilidad particular que tienen los territorios a nivel local, como los gobiernos, las instituciones del Estado en el nivel descentralizado tienen un mayor riesgo de penetración, de cooptación, como es más fácil, es más barato, es más accesible para organizaciones criminales o no organizaciones, para grupos, individuos, para el crimen.
poder penetrar las instituciones en los territorios locales, ¿no? O sea, desde lo local. También, y creo que tanto Janina como la consejera Humphrey mencionaban, y varios de ustedes, además, creo que tenemos que reconocer que los problemas de corrupción y de financiamiento ilícito de la política son problemas transnacionales, en particular los temas de corrupción, el lavado de activos, el flujo de activos ilegales, el flujo, digamos, no solo de activos, sino que las formas de penetrar y cooptar las instituciones se dan en distintos países conectadas entre sí por actores similares, y es esencial, por lo tanto, tener una mirada no solo desde lo nacional, desde lo local, no solo centrado en legislación por país, sino que tener una mirada de cómo estos problemas están ocurriendo transnacionalmente. Tercero, diría que seguimos teniendo importantes desafíos, debilidades en coordinación interinstitucional. Se ha mencionado, yo creo, desde Argentina, de México, también de Colombia, la necesidad de mejorar los sistemas de compartir información entre organismos del Estado, no solo los organismos que están dedicados a fiscalizar o que tienen una competencia electoral o respecto de los actores políticos, sino como esos organismos tienen una conexión directa con otras instituciones del Estado, pero también y de manera muy importante con la sociedad civil y los medios de comunicación, ¿no? Y ahí quizás el cuarto punto tiene que ver con la importancia, y bueno, por eso también quisimos tener la presencia del periodismo de investigación, porque reconocemos que hay acá una necesidad muy importante y cumplen un rol fundamental, pero están funcionando, como nos recordaba Janina, sin financiamiento, sin apoyo y muchas veces con en desconexión con los órganos del Estado. Y bueno, la consejera Humphrey nos decía, el crimen organizado está mucho más organizado que nosotros, y entonces ahí el desafío de cómo ponemos desde distintos actores, cómo potenciamos la coordinación institucional. También creo que hay, no sé si consenso, pero sí está planteado un tema central, que quizás lo que se necesita en nuestra región, más que discusión de cambiar las reglas, de cambiar o centrarnos demasiado en seguir perfeccionando normas, que el problema fundamental es de Estado de Derecho, es en los estados de América Latina y el Caribe, es de implementación, es la capacidad que tengan los estados efectiva de poner en práctica las reglas. Es cierto que todavía algunos países tienen reglas que pueden ser mejoradas a través de estándares internacionales, pero sin que esa mejoría normativa y de incentivos institucionales esté acompañada con cambios importantes en las formas de implementación, en los mecanismos concretos. Es improbable que tengamos resultados. Creo que hemos sacado muchas recomendaciones y puntos de conexión respecto de cómo mejorar lo que se está haciendo. Creo que las estructuras de los órganos electorales es un tema del cual no hemos hablado suficiente, y creo que esta mayor vulnerabilidad a nivel local nos llama a reflexionar respecto de cómo podemos fortalecer los mecanismos de fiscalización y control en el nivel descentralizado, y cómo la creciente aspiración, demanda y procesos de descentralización política que han sido muy relevantes en América Latina nos han abierto, digamos, un flanco muy fuerte de debilidad del Estado de Derecho y vulnerabilidad respecto de la penetración de las economías ilegales y del crimen organizado. Creo que también el trabajo con medios de comunicación, y aquí antes de cerrar, simplemente decir que nosotros acabamos de tener un evento regional para discutir justamente cómo podemos prevenir
retrocesos democráticos, un evento en el que tuvimos personas de 19 países en Antigua, en Guatemala, donde una parte importante de los actores que estuvieron presentes fueron de medios de comunicación, de sociedad civil, pero también de instituciones del Estado, y tenemos una claridad y convicción profunda que necesitamos seguir tratando de fortalecer, no solo el espacio cívico y proteger, digamos, el trabajo del periodismo y la libertad de prensa en términos normativos, sino que también porque cumplen un rol esencial en permitir, en mejorar los estándares en materia de transparencia, en poder fiscalizar cómo funciona la política, cómo funcionan las instituciones. Entonces, creo que tenemos muchos desafíos por delante y por lo menos desde Idea Internacional a nivel global y en América Latina, tenemos un profundo compromiso de seguir aportando en esta rica agenda que tenemos para seguir trabajando. Estamos atrasados respecto de los avances tecnológicos, de infraestructura y de recursos que tienen a disposición los grupos y economías ilegales, y por lo tanto se requiere tanta más creatividad, innovación y sentido de urgencia de nuestra parte. Y muchas gracias al diálogo y al área de Estado de Derecho que dirige Tamara Tarasiuk por la confianza de este trabajo colaborativo que estamos realizando. Y seguiremos convocándolas a todas y todos para seguirnos acompañando en esta discusión. Muchas gracias a nuestros invitados e invitadas y a todos quienes nos acompañaron hoy día. Entiendo que el video va a quedar a disposición también para que pueda ser compartido y revisado por quienes no nos pudieron acompañar esta mañana. Así que, y a nuestro secretario general por la charla introductoria del comienzo. Muchas gracias a todos y todas. Buen día.